nos encontramos con Tanit Rubinos en este ciclo número 4 de espiritualidad día a día. Canalizadora consciente, tiene su programa suya que es superar una realidad y avanzar. Hola, Tanit. Hola, ¿se ve bien? Se ve muy bien, se ve muy bien. Hola, Irene. Bueno, a todos los que nos van a encontrar en esta tertulia en su momento, queremos agradecerles de antemano. Hola, Antonio. Queremos agradecerles de antemano por ese compromiso con ustedes mismos de querer reconocer, de querer ver, de querer despertar y de querer ser más conscientes en esto que es la espiritualidad día a día. Y antes de entrar en nuestro tema, Tanit, ¿por qué no nos cuentas ese despertar tuyo, ese encontrar, porque nuestro primer tema hoy va a ser conciencia, donde estoy, ese despertar tuyo, ¿cuándo comenzó? ¿Cuándo comenzaste a mirar que había algo más allá que lo que vivías realmente o que lo que vivías diariamente o lo que vivías no te satisfacía y querías algo diferente? Porque es que puede ser así, ¿no? Total, total. Bueno, muchas gracias a todos los que nos estén viendo ahora en directo o en diferido, y pues yo creo que de una manera como a la mayoría de los seres humanos nos pasa, creo que hay muy pocas personas que su despertar sea algo que lo eligen, que lo buscan, ¿no? Que hay contadas con los dedos de la mano gente así en el mundo, que la hay también y bienvenidos son a este mundo, por supuesto, pero la mayoría entramos en el mundo espiritual por necesidad, porque llega un momento en nuestra vida en la que no estamos bien a nivel físico, emocional, financiero, de relaciones, de cualquier tipo de situación que te hace entrar en un agujero sin fondo donde uno ya no sabe qué hacer, a qué echar mano, dónde pedir ayuda, y lo único que le queda es decir, bueno, tiene que haber algo más que yo no estoy viendo, que yo no estoy contemplando, y quizás ahí tengan las respuestas. En mi caso fue el nacimiento de mis hijos. Sí. Y puede parecer muy contradictorio porque yo los anhelé y los esperé y los busqué durante 17 años. Fueron un nacimiento muy esperado, muy programado, fue una inseminación artificial, fue todo, bueno, para mí era como el deseo cumplido en mayúsculas. Pero mi sorpresa vino cuando, al tenerlos en mi vida, empezaron a saltar, a bombardearme creencias y patrones de mi madre. Mi madre es una mujer que ha tenido 5 hijos, somos 5 hermanos, a todos los ha buscado y a todos los ha deseado, pero le sobrepasó la crianza de tantos niños. No puedo llegar a entender, yo y cualquier mujer. En mi caso son mellizos, mis hijos son mellizos, pero yo creía por tanto tiempo esperándolo, también por el referente de mi madre, que estaba totalmente preparada para ser madre. Y cuando llegan esos niños a mi vida, empiezo a sentirme desbordada, depresiva, triste, y no entendía nada, porque decía, pero si tengo lo que siempre he anhelado, ¿qué me pasa? ¿Por qué no lo disfruto? ¿Por qué no lo gozo? ¿Por qué me siento así? Y empecé a darme cuenta en los paralelismos con las reacciones de mi madre que yo había visto a lo largo de mi vida y de la vida también de mis hermanas, porque soy la del medio, entonces yo pude ver también nacimientos de algunas de mis hermanas. Y claro, de repente empecé a decir, ¿será que hay algo que yo no estoy viendo? ¿Será que hay un mundo energético invisible que yo no estoy viendo? Y la respuesta estuvo justamente encontrando esa vía que le podemos poner la etiqueta de espiritual. Para mí es más bien energética, inconsciente, ¿no? Todo lo que sea energía, todo lo que nos mueva y nos una a través de la energía. Y puede ser energía para, bueno, manifestación, visualización, conexión, canalización, con energías, con ángeles, con arcángeles, con guías, con todo lo que sea bonito y agradable en nuestra vida, pero también hay una conexión energética con patrones y creencias pasados, heredados del clan, que no está tan actualizado y que no es tan agradable. Y para mí eso también es espiritualidad. La espiritualidad no es solamente la luz, también es la sombra. También es afrontar esa parte que no nos está gustando y encontrarle una respuesta dentro de un trabajo interno, un día a día de trabajo interno.
Y ese fue mi despertar, mi caída en el mundo espiritual. Que fue a través de una experiencia, Dios mío, que te debía sentir totalmente como inundada de esos sentimientos de no puedo más con esto, ¿qué pasó conmigo? No, una locura total. Yo llegó un momento en que dije, al año y pico, dije, yo tengo que buscar ayuda, esto yo no puedo seguir así, eso es una locura. Mis hijos me necesitan, yo tengo que estar bien, mis hijos me necesitan. Y empecé a entrar en el mundo de la parte más espiritual, energética, las constelaciones, las sesiones, las terapias y las meditaciones, y ya empecé ahí a darme cuenta de que mi mente no lo sabía todo. Y hay cosas que había que encontrar. Y es que has dicho muchos puntos aquí muy importantes, esa espiritualidad que, porque nuestro tema es el día a día, pero hablas de la espiritualidad que no, o sea, como si fuera la experiencia que estás teniendo, bien sea, como dijiste, desde la sombra o desde la luz. En tu caso fue, bueno, sombra es un decir, ¿no? Es un decir porque es más bien esa experiencia de mamá tan anhelada y que nos encontramos diciendo esto no es lo que yo pensaba que iba a ser, que lo puede ser también en una relación de pareja, en un trabajo, en cualquier cosa que estamos viviendo, experimentando nuestro día a día y nos encontramos cuestionándonos a nosotros mismos, que es otro punto que dijiste, comenzaste a cuestionarte. Y son puntos muy importantes de esta espiritualidad día a día que nos está ya contando cómo se va viendo, cómo se va observando y se va integrando en ti, primero en tu observación, ¿no? Totalmente, por eso el arranque de esta primera pauta de la trilogía es la conciencia. Hasta que yo no tuve conciencia, y no tuve conciencia hasta el año y pico de haber nacido ellos y de empezar a tener diariamente toda esta sintomatología, porque fue diario que fue aumentando, la pelota iba aumentando. Pero hasta que yo no fui consciente de que yo estaba en ese bucle, de que yo estaba en ese hoyo, de que yo me sentía de esa manera, no pude empezar a cambiar nada. Anteriormente a ese momento yo decía, bueno, es normal, las hormonas, la lactancia, el cambio, yo siempre he estado así, no sé, pero llegó un momento en que tuve que ser realista, crudamente realista, y decir, no, esto ni es normal, quiero vivir toda la vida con ello y algo tengo que hacer. Tengo que ser consciente, hacerme consciente de que no quiero esto en mi vida. Y ahí para mí está el punto inicial. Yo no puedo cambiar algo que no veo. Y hay muchas cosas que no vemos que están en el inconsciente, pero si soy capaz de verlo, muchas veces con ayuda de las terceras personas. En mi caso, mi pareja me lo decía, no estás bien, busca ayuda, no estás bien, esto no está yendo bien. ¿No? Porque a veces uno ni lo puede ver. Entonces, la conciencia puede llegar porque seamos responsables y honestos con nosotros mismos, digamos, no estoy bien y no quiero seguir así, y no conformarnos con migajas de lo que podríamos llegar a ser, o aprovechar gente cercana, gente que te quiere, gente que sabes que no te va a mentir y que no te va a llevar por un camino que no sea el tuyo, que te pueda dar un feedback al que tú te puedas acoger y decir, ok, quizás no lo reconozco porque hay algo en mí que no quiere reconocerlo, pero voy a hacer un poco de caso y voy a empezar a mirar si realmente así quiero vivir, seguir viviendo. En mi caso, sí, que fue un despertar, como os digo, un poco doloroso, emocionalmente movido, vaya. Muy doloroso emocionalmente, y porque además hay otro punto en eso, y es que uno se siente mal con uno mismo en eso que está viendo en la situación y en tu realidad. Y has dicho, también dijiste que te demoraste un poco en descubrir en esa conciencia, y es quitar un poco ese paradigma que un día nos despertamos, hacemos conciencia y voilà, todo está enfrente de nosotros. No es cierto, o sea, esto es un proceso que te demoras. Y además, pero dijiste dos frases que para mí, las he escuchado últimamente, es que no puedo, o sea, no me veo viviendo así para siempre,
y esto que estoy viviendo es que no me gusta, es que no me siento bien conmigo misma. Y ese punto es un punto de despertar. No todo el mundo lo hace, pero sí es cuando dices, es que no quiero vivir esto toda la vida, es que no me veo cómo continuar así. Sí, al final es autoobservación, como decías antes, ¿no? Ahora ya tengo el observador muy activo y no dejo pasar más de 2 semanas o 3 máximo sin ponerme a mirar qué es lo que me está molestando. Así te lo digo. Pero claro, he sido consciente una y otra vez de que van a haber muchos procesos en la vida donde requiera de herramientas espirituales, de toma de conciencia, de autoobservación, de canalización, de meditación y de cambio también de esas creencias y patrones que están creando una realidad que en ese momento no está acorde a lo que yo quiero o me llena de felicidad o simplemente me está llenando de emociones que no quiero seguir sosteniendo en el tiempo, como una tristeza, como una frustración, como un trauma, lo que sea, ¿no? Entonces, es importante darnos cuenta de que si no te das cuenta tú, no lo puedes cambiar. O sea, te lo pueden decir en mayúsculas, te lo pueden estar repitiendo a diario, personas que te quieren muchísimo, pero al final el potencial del cambio lo tiene uno diariamente y es la conciencia. Ser consciente que en uno no lo quiere. Yo siempre le digo a las personas que vienen así un poco referidas, ¿no? Normalmente vienen por su propio pie, pero hay gente que no, es que mi mujer me ha dicho que me haga sesión, ¿no? Quiero ver un poco. Yo siempre les digo, ¿realmente quieres hacerlo o no quieres hacerlo? La honestidad de dar uno el paso, de decir, yo soy la que necesito la ayuda, yo soy la que quiero abrir mi espacio energético espiritual, es, yo creo que, requisito indispensable para que lo que vaya a suceder después tenga unos resultados óptimos en tu vida. Y es que esa honestidad tampoco es fácil de reconocerla porque no nos han enseñado a mirarnos, porque no nos han enseñado tampoco a mirar esas emociones que nos incomodan. Y ese es otro punto muy importante que dices aquí. Estas emociones que tengo, las quiero continuar. O sea, si estoy con rabia, si estoy con una tristeza profunda, si estoy súper frustrada, porque hay gente, o sea, en estos momentos hay muchas situaciones que nos llevan a esa incomodidad. Y años, porque los años, tú que también entiendes de numerología, hay números que nos llevan también a esa incomodidad para hacernos despertar. Háblanos un poquito qué es entonces esa conciencia que estamos hablando, qué es la conciencia y qué es más claramente ese despertar, qué es. O sea, me dices que es esa honestidad contigo, pero ¿a dónde te lleva? O sea, ¿para qué aparece? La conciencia es lo que te abre la puerta, lo que te abre la puerta a la mejora, al cambio, a la evolución, al siguiente nivel. Si no hay conciencia de que tú eso no lo quieres seguir sosteniendo, eso no lo quieres seguir sintiendo, puedes mantenerte en ese estado y hasta acostumbrarte a ese estado el tiempo que te dé la gana. Por eso para mí la conciencia es tan importantísima tenerla activa a través del observador. Soy consciente porque me observo como estaba en una manera en una emoción y de repente algo sucede y me cambia mi estado emocional. Cuando hay situaciones externas es más fácil porque lo asociamos, ¿no? Bueno, hay un despido, hay una ruptura de pareja, hay un duelo porque alguien falleció. Pueden haber diferentes motivos que te generen un estado de emoción distinto, de baja vibración, tristeza, como decíamos antes, ¿no? Emociones, dolor, furia, rabia, frustración, que te hacen bajar la emoción. Y efectivamente eso también genera unos químicos en el cuerpo que también van a bajar tu energía, te van a estar haciendo tener pensamientos de baja vibración y perder incluso las ganas de vivir, que es lo que ya te lleva a una depresión y depresiones que pueden llevarte toda una vida, estados depresivos de toda una vida. Claro, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que hay una parte de la supuesta ayuda ante estas situaciones que es
ocultar el síntoma, ¿no? Bueno, tomas una pastilla y te sientes mejor, pero no has solucionado nada, simplemente has puesto un parche a la emoción. Pero la emoción vino para mostrarte algo, para que seas consciente de que hay algo que tienes que mirar y que tienes que resolver. Y eso en el mejor de los casos de que haya algo externo que te lo provoque. Lo vas a poder ver, ser consciente más rápido. En el momento en que también entramos en un trabajo espiritual profundo, llevamos muchos años, yo sé que aquí habrá gente que te sigue, que lleva muchos años en un trabajo espiritual profundo, pero es que la vida está llena de subidas y de bajadas, ¿no? Sí, sí. Constantemente. Y de repente vuelves a caer en una de esas bajadas, o otra vez unas emociones que no consideras que ya no deberías de tener, y empiezas peor, porque ahí entras en más profundo, porque además lo niegas, que tú ya no puedes estar en esa situación, que tú ya deberías estar en otra situación, ¿sí? Y ahí volvemos a tener que activar la conciencia de decir, no pasa nada. Todas las emociones son amigas. No son buenas o malas, son amigas. Yo me tengo que observar, tengo que ser consciente de lo que estoy sintiendo para poder darme cuenta de dónde viene ese reflejo de mi emoción. Y a veces cuando estamos en un camino espiritual ya prolongado en el tiempo, ni siquiera hay mecanismos externos. Amaneces una mañana triste y te invade una tristeza y no hay nada que te lo provoque, y aún te vuelves más loco porque dices, pero ¿de dónde viene esto? ¿Dónde está la causa de esto, no? Entonces empezamos a querer pues exponer explicaciones que no existen o que son mentales. Y para eso está la conciencia, para decir, bueno, tengo que ser consciente de que no lo sé todo, lo primero. Mi mente no lo sabe todo. Tengo que ser consciente de que hay muchas creencias, muchos patrones que están generando una realidad o una respuesta emocional en mi vida. Tengo que ser consciente de que yo tengo la llave para cambiar esto, que solamente lo puedo cambiar yo. Porque aunque todas las circunstancias externas cambien, yo puedo sentirme igual. Mis circunstancias externas cuando yo tuve a mis hijos eran inmejorables. Acababa de tener el gran deseo de mi vida. ¿Eso me estaba provocando ese malestar? No, era un cúmulo de patrones que yo tenía que mirar y sanar y resolver. Estás hablando patrones. ¿Qué son los patrones? ¿Qué son los patrones entonces? Porque has hablado este patrón que, bueno, dijiste, me vi como mi madre. Entonces ahí ya nos está diciendo un poquito que es un patrón, pero en esos patrones, ¿qué sale de allí? ¿De dónde sale? Los patrones son formas de conducta que se repiten en el tiempo, en las generaciones. Vienen sobre todo del clan, de nuestros ancestros, de las mujeres y de los hombres que vivieron antes que nosotros. Y esa información también está en nosotros. Entonces nosotros nos podemos ver en una conducta que aparentemente no quieres vivir, porque yo te puedo asegurar que yo no quería estar en ese patrón. Lo había negado y renegado durante toda mi crianza porque no me gustaba su forma de gestionar, la forma de gestionar mi madre, su posición de madre. Pero es que cuando llegó ese momento y yo me tuve que posicionar, o sea, no había manera de no repetirlo. O sea, era algo totalmente automático. ¿Por qué era automático? Porque eso eran todas las emociones, todos los pensamientos, o sea, no era quizás en la forma de actuar mía, que era distinta seguramente, o bueno, pues como lo sabía hacer en ese momento, era la emoción que a mí me provocaba todo eso. Me sentía desbordada, me sentía triste, me sentía angustiada, me venían pensamientos de, me están quitando mi libertad, me están coartando mi vida, estoy aquí esclavizada, pero una locura constante que yo decía, esto no es mío, pero yo lo estoy escuchando, yo lo estoy sintiendo. Entonces, ¿de dónde viene esto? ¿A quién he visto yo en esta situación? Claro, tuve el reflejo directo. Había visto a mi madre así. Entonces ahí tuve que empezar a hacer un trabajo interno de sanar la relación con mi madre, de sanar las creencias que me unían a ese patrón de ser madre,
etcétera, etcétera. Un trabajo interno muy poderoso que a día de hoy me ha permitido experimentarme como la madre que realmente quiero ser, independientemente de la madre que tuve, que es distinto. Y es que es un patrón, que lo dices, de nuestros papás, papá o mamá, que copiamos, decimos, yo no quiero ser, pero nada parecida a mi mamá en aquel detalle, en algo que nos molestó, en algo que, porque es también en algo que nosotros ya habíamos percibido en alguna forma que no nos gustaba. Yo pienso que tú de pequeña veías a tu mamá en esa desbordada y decías, pero es que mi mamá, ¿por qué está así? ¿Por qué no mira? O sea, tú veías soluciones que ella no veía a cualquier edad. O sencillamente pequeña lo sientes y dices, uy, mejor me alejo porque si no mi mamá me va a regañar o lo que sea, ¿no? Si está tan desbordada. Estos patrones, tú dices, bueno, lo vi después de 1.5 años que dije, no quiero seguirlo. ¿Cómo hacemos ese cambio de patrones? Ahí ya toca hacer trabajo interno. Hay muchas herramientas para poder hacerlo. En mi caso inicié con las constelaciones, todo un trabajo sistémico, directamente con el clan, mirando el clan, sintiendo el clan, sanando desde ese lugar solo con el clan, mayoritariamente directamente con mi madre. Y luego ya llegaron a mi vida más herramientas y más técnicas. Una de ellas es Theta Healing, que es la que practico, facilito sesiones y enseño también. Y con ella la verdad es que encontré un completo porque me permitió entrar directamente al inconsciente, saber manejarme como pez en el agua en un mundo inconsciente que normalmente está muy vetado para la mayoría de los seres humanos, ¿no? Sí se sabe que el inconsciente es un 95% de lo que crea tu realidad, pero ¿cómo accedes a él? ¿Cómo identificas lo que hay ahí? ¿Y cómo lo cambias? ¿No? Todas esas incógnitas hacen que sea un espacio que se nombre mucho, pero que se acceda poco. Como una cámara acorazada al final, ¿no? ¿Quién tiene la contraseña de la cámara acorazada? Esta herramienta Theta Healing nos permite, tú lo sabes porque también la practicas, Juana, entrar de una manera muy fácil y muy sencilla al inconsciente, saber manejarte con los códigos del inconsciente para encontrar el inicio de ese patrón, de esa creencia. Puede estar en el clan, puede estar en vidas pasadas, puede estar en tu infancia, puede estar fuera de lo que es la experiencia humana. Hay un campo de búsqueda muy grande. Pero si tú sabes, como cuando antes viajábamos sin GPS, ¿no? Y íbamos con unos mapas enormes que había que actualizar de vez en cuando y era una locura viajar. Echarse la carretera era como una aventura total. Era una aventura. Ahora, aventura total. Ahora cogemos el móvil, ni siquiera tenemos que tener ningún dispositivo específico. Coges el móvil, todos los móviles tienen Google Maps, pones el GPS, marcas un punto y ¡bum! Te lleva. Bueno, te puede dar varias rutas, a lo mejor te pierdes, te redirige, pero llegas en mucho menos tiempo y con mucha más seguridad, ¿no? La herramienta Theta Healing hace esto. Te permite tener el punto o si no lo tienes, encontrar el camino directo a dónde está el inicio para poder cambiarlo desde la raíz. Porque hay un problema, tú puedes cambiar tus creencias con afirmaciones positivas, lo puedes intentar. Bajo mi punto de vista no te va a funcionar. Sí, que eso Lois Hay lo hizo y mucha gente siguió a Lois Hay, sigue siguiéndola a ella en esas afirmaciones que puedes hacer, que las puedes hacer temporalmente, o sea, por un espacio corto. Pero es que has hablado del inconsciente y eso es un punto que generalmente no está consciente. ¿Nos puedes hablar un poco más de ese inconsciente y cuánto afecta en ese porcentaje que dijiste, 95%? Y si yo no conozco nada de esto, te digo, pero no te creo. ¿Cómo así? ¿Cómo así que me estás diciendo? Está súper probado, todo el mundo ya lo habla, incluso ya se está hablando fuera de lo que es la parte más de estudios, ¿no? Del inconsciente o más psicológicos. Ya lo está hablando todo el mundo, que está demostradísimo que nuestra mente es un 5% consciente, solo un 5% consciente y un 95% inconsciente. Pero es
lógico, o sea, la mente no puede retener toda la información, todos los impactos de información, y tengamos en cuenta que nuestro código genético a través de nuestro ADN trae mucha información también. Por eso lo vemos, ¿no? Repetición de patrones, de conductas, de creencias, eso se ve. No necesitamos tener ningún científico aquí que nos avale esto, porque tú lo puedes percibir en tu día a día si te pones a observar, simplemente, o en el vecino, o en el amigo, o cerca. Vas a observar que hay repetición de formas de conducta, de hablar, de experiencias de vida, y eso donde está en tu código genético. Pero también hay más información más allá de ahí. Toda esa información que se llama inconsciente es porque no hay conciencia de ella. A simple vista, a nivel lógico-racional, tú no accedes a eso. El cerebro se tiene que basar solamente en sobrevivir, logística del día a día, funcionamiento automático del cuerpo y 4 o 5 cosas que pueda retener un tiempo determinado, porque es limitado. Todo el resto de información, ¿dónde va? El inconsciente. Se guarda. Y ahí podemos ver, por ejemplo, para que lo entiendan muy bien, cuántas veces hay episodios de tu vida que no recuerdas, sobre todo de la infancia. ¿No lo has vivido? Claro que lo has vivido. Y lo viviste consciente. ¿Por qué ya no está consciente? Porque se guardó en el inconsciente. Claro. Porque ya no lo necesitabas, o porque a lo mejor fue tan duro o tan traumático que decidiste guardarlo de una en el inconsciente para no revivirlo más. Y esa información está ahí, guardada. ¿Podemos acceder? Sí. Por eso decimos, las afirmaciones cambian la realidad, la pueden mejorar un poco. Yo no digo que no vaya a mejorar, pero no se sostiene, porque si en tu inconsciente tienes un tanto por ciento mayor de creencias que están totalmente en contra de tus afirmaciones, ¿qué va a tener más peso? ¿Tu afirmación o el tanto por ciento de tu inconsciente? Es lógica. O sea, va a tener más peso aquí. Entonces, tu realidad se va a ver siempre afectada o creada por tu inconsciente, mayoritariamente. Hay que acceder ahí para poder hacer un cambio real en la vida. Si no, tenemos cambios momentáneos, pero cambios reales que tú digas, ahora sí que he hecho un cambio verdadero, he transformado mi realidad, hay que hacer un trabajo en el inconsciente, si no, no se sostiene. Y es lo que dijiste, o sea, hiciste un trabajo tan profundo en esa relación que tenías contigo mismo como en la maternidad con tus hijos, que hoy en día eso es lo que uno alcanza a ver, ¿no? Que tu experiencia con ellos es desde un lugar amable, de comunicación, de no sentirte, ¿cómo dijiste? Era la palabra que estabas desbordada, es que es overwhelmed, desbordada con esa experiencia y la cambiaste porque pudiste ir allí a lo profundo. Estás hablando también de creencias, Tani, para las personas porque esto es hacer consciente una cantidad de puntos muy importantes en nuestro cerebro para hacerlos conscientes de la inconsciente. ¿Qué son las creencias? Si el patrón es una forma de conducta, las creencias son lo que conforman, lo que le dan forma a esa forma de conducta. Son las frases, los pensamientos que generan luego un comportamiento, ¿sí? Una acción. Entonces, el patrón de conducta es lo que llegas a hacer sin darte cuenta de que estás repitiendo algo que ya se hizo, y las creencias son todas esas renglones que conforman esa forma de actuar, de vivir, de sentir, ¿no? Entonces, un patrón de conducta puede llevar muchas creencias asociadas. Hay patrones de conducta que no nos limitan de nada, son buenos, son favorecedores, probablemente lleven muchas creencias favorables asociadas. Un patrón de conducta que nos está limitando, como puede ser celos, por ejemplo, o escasez, o enfermedad, o miedos, ¿no? Todo eso lleva muchas creencias asociadas que no nos están permitiendo avanzar. Entonces, no solamente es detectar el patrón de conducta, que sería el hacerte consciente de que estás haciendo algo que no quieres hacer,
que realmente no te satisface, no te llena, no te hace sentirte vivo muchas veces, sino que cuáles son las creencias que lo están sosteniendo. Entonces las creencias van a ser más frases, decretos. Muchas veces son cosas que están decretando tu vida. Danos ejemplos concretos para que llevemos un poquito en esa espiritualidad día a día, en ese concepto y claridad de lo que estamos viviendo. ¿Cómo es esa creencia? Un ejemplo. Por ejemplo, un patrón de conducta donde siempre das con parejas que te abandonan, que te son desleales, que a lo mejor recibes malos tratos. O sea, parejas que no llegan nunca a cuajar por una cosa o por otra. ¿Sí? Eso sería un patrón de conducta. Sí. Estás recibiendo o estás llamando, más bien, sería como recíproco. Yo llamo a ese tipo de personajes porque mi creencia puede ser el amor es dolor. ¿No? ¿Dónde está el amor es dolor? Bueno, lo puedes tener a lo mejor en tu infancia. Porque yo te iba a decir, yo no pienso, o sea, cuando uno piensa en el amor, dice amor es felicidad, el amor es sentirse expandido, el amor, sí, o sea, pero eso, entonces, ¿de dónde saco esa creencia de que el amor es dolor? O sea, claro, no es tan claro para mí esa creencia. Por ejemplo, nos imaginamos una experiencia de infancia donde ha habido un abandono, ha habido malos tratos, ese niño o esa niña ha experimentado a lo mejor si lo ha experimentado físicamente, pues directamente, ¿no? Malos tratos, o lo ha visto entre sus padres, ¿no? Conductas muy agresivas, conductas muy destructivas, verbal, físicamente, o un abandono, un niño que sea huérfano, o que haya perdido a sus padres a muy temprana edad, donde esa conexión del amor, que debería ser plenitud, seguridad, cercanía, abrazos, se convierte en un dolor y lo asocia. Pero no es claro para la persona. No es claro. Claro, está en el inconsciente. Esas creencias tú no las fijas conscientemente, se generan por la experiencia también. Pero podemos irnos que a lo mejor si miras atrás te das cuenta de que tu madre tampoco tuvo esa relación sana con el amor, que la abuela tampoco, que la bisabuela tampoco, y vienes de un linaje donde las mujeres, por ejemplo, ponemos este caso, ¿no? No han sabido vivir el amor desde la plenitud y el gozo, sino desde el dolor. Por pérdidas, por maltratos, por abandonos, por lo que sea. Entonces, toda esa cadena está llegando hasta ti, uno lo decide aceptar como una ayuda al clan, como una sanación de una experiencia pasada, como un aprendizaje, porque al final todo, y eso quiero que quede muy claro, todas las creencias son aprendizajes. Ninguna es mejor o peor. Lo que pasa es que en la experiencia es distinto. En la experiencia sí que hay creencias que te hacen generar experiencias y emociones en base a las experiencias que duelen más, que limitan más. Pero el aprendizaje es brutal siempre, en cada una en todas y cada una de ellas el aprendizaje existe. Siempre estamos aprendiendo con las creencias. Para eso están las creencias. Para aprender. Para aprender. Entonces, si esas creencias que vienen de esta energía que yo ya tengo porque están dentro de mí, que yo soy energía, yo atraigo eso, no es tan claro para mí. O sea, puede que ya pasen yo no sé cuántas experiencias de cuántas parejas, el primer novio, el segundo novio, el esposo, lo que sea, en ese patrón que nos estás contando de deslealtad o de abuso o de una relación nada fácil. Y entonces te miras y dices de dónde vengo. Ahí vienen este tipo de herramientas o constelaciones o Theta Healing o todos estos que vienen a mostrarte, ayudar a cambiar ese inconsciente que nos decía, estábamos mirando eso, cómo cambiar esa creencia, detectamos el patrón, miramos la creencia y luego cómo hacemos para hacer ese cambio tan grande que es que, porque el amor es dolor, yo no lo veo y sin embargo mi relación no es amorosa y está en el sufrimiento. Por eso lo principal y lo más importante es ser consciente, porque en el momento que tú eres consciente te responsabilizas
de esa creencia y ahí ya la puedes cambiar. Cuando tú ignoras esa creencia, cuando tú la niegas, cuando tú no la quieres ni mirar, entonces no puedes hacer nada con ello. Que es lo que le pasa a un tanto por ciento de la humanidad, que busca culpables fuera. No, esto no es mío, es el mundo que está contra mí, es mi pareja que está contra mí, es que soy la víctima, pobrecita de mí, ¿no? Entonces, ese tipo de comportamientos son desempoderadores totalmente. Te estás desempoderando. El poder llega cuando tú eres consciente de lo que te está limitando, de lo que te está doliendo, y a partir de ahí te responsabilizas y tomas acción. Entonces, cuando tú ya llegas a tu creencia, cambiarla es lo más fácil. Cambiarla es súper sencillo. Simplemente quieres decir, ¿por qué la quiero cambiar? Como un cromo, ¿no? Ah, pues esta no me gusta, pues la cambio por una que me guste. Ábrete a decir qué es lo que quieres en el mundo, que esa es otra parte importante. ¿Sabemos realmente lo que queremos? Antes, imagínate, no tenemos ni idea de lo que realmente queremos. Pero es nuestra segunda tertulia. La semana, el lunes, que vamos a hablar de este punto, ese crear, pero nos vamos a quedar un poquito en este punto de estas creencias del inconsciente, porque ese inconsciente que acabas, lo has dicho bien, ese 95%, no nos damos cuenta y nos afecta. Casi que podría ser ese 95 nos está afectando también ese 95% de nuestra vida afuera en todo lo que hacemos, porque no lo estamos haciendo desde este punto que dices tú, no lo estamos haciendo de nuestro poder, sino de nuestra falta de poder. Estamos dando nuestro poder a esas creencias que vienen del clan, del medio ambiente. Bueno, y en el medio ambiente también está el punto de las mujeres, el concepto que se tiene de las mujeres durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, cambiamos nosotros, pero seguimos creando también nuevas creencias y nos siguen llegando también otras creencias permanentemente. Esto no es que paremos ya en este punto, o sea, que está solamente de los 1 a los 7 años, sí definen toda nuestra existencia, pero seguimos creando consciente o inconscientemente creencias. Efectivamente. Las más profundas suelen estar en este nivel de creencias, que sería el fundamental. Esta experiencia de vida están desde los 0, desde dentro del vientre de la mamá, ya se están recibiendo y anclando creencias por lo que estamos percibiendo y sintiendo. Hasta los 7 o 8 años de edad son el cúmulo mayor de las creencias más profundas. Por eso, cualquier trabajo donde tú te puedas ir a la infancia, a ver esos traumas de la infancia, las heridas de la infancia, se habla mucho también, ya estás yendo muy profundo, estás trabajando muy profundo, pero hay más niveles, ¿no? Aquí lo importante es darnos cuenta que por supuesto vamos a seguir generando creencias. O sea, a veces me preguntan, ¿pero cuándo se acaba esto de las creencias? No se va a acabar nunca, porque conforman tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de ser. La idea es que cuando tú eres consciente de eso y empiezas a quitar lo que no te gusta y a transformarlo, a actualizarlo, es como tener un dispositivo. Te compras un móvil última generación, dentro de, ahora ya cada 6 meses, un año, lo tienes obsoleto. O sea, te pide actualizaciones cada rato y si no se las das, ¿qué pasa? Hay un momento en que no funciona. Y nosotros funcionamos de alguna manera muy parecido. Entonces empezamos a no tener resultados, a que no nos vaya bien la vida, a no tener abundancia, a tener relaciones que no nos gustan. Y decimos, pero ¿y por qué me pasa esto? Bueno, ¿has actualizado tu sistema? ¿Alguna vez le has dado a actualizar? No, y queremos que las cosas sean distintas. Pues ¿cómo van a ser distintas si no lo actualizamos? Entonces, hay que actualizarse. Y claro que llegarán nuevas apps y van a llegar nuevas cosas a nuestra vida, pero siempre ya con una conciencia de decir, lo cojo, no lo cojo, lo creo, no lo creo. Pero también es importante decir, ¿y qué más da si llega una creencia, si yo genero una creencia limitante para mí, si yo sé que la puedo observar y la puedo cambiar? Claro. No tiene que ser un problema crear nuevas creencias que te estén limitando. Al final son experiencias de vida que siempre tienes la posibilidad de cambiar. Entonces no nos tendría que preocupar. Nos tendríamos que ocupar más bien de toda esa actualización que no hemos hecho durante tanto tiempo.
para empezar a ir más ligero, Me- más rápido. Esa actualización es complicada porque son tantas, o sea, si le preguntamos a alguien, ¿cuánto recuerda de tu infancia conscientemente que nos cuente todo eso? O sea, hay personas que no recuerdan absolutamente nada inicialmente. Ya cuando comienzas a hacer este trabajo, comienza a salir es como comienza a mirar. Ah, sí, sí me acuerdo de tales años, sí me acuerdo de tal experiencia, las bonitas, y luego llegarán las feas. Pero se demora en crear ese nivel de conciencia de tan profundo, tan profundo, tan profundo. Y esas creencias, bueno, ahora, has hablado también de esa responsabilidad que tenemos con nosotros mismos en nuestra vida, responsabilizarse, no víctimas. Es otro lugar que podemos observar desde dónde estoy viviendo esta situación, desde la víctima o desde mi responsabilidad en esto, ¿qué responsabilidad tengo yo? Eso puede ser también otro punto importante. Claro, es súper importante, es algo que a partir de la conciencia toca responsabilizarse. Al final esto no es algo a lo que hemos venido sin responsabilidad, hemos venido totalmente conscientes y responsables. Lo que pasa es que muy rápidamente la conciencia se vela. Hay un velo en la conciencia del alma de decir, ahora te vas a acordar paulatinamente y en ciertos momentos de lo importante, ¿no? También entendemos, o por lo menos así lo veo, lo vivo, lo percibo y lo veo cada vez que hago sesiones o que acompaño en las formaciones, como hay puntos marcados en nuestra existencia de vida donde se van a activar ciertos patrones y creencias, como me pasó a mí. Yo anteriormente a eso yo no era así. En ningún momento yo actuaba así o yo me sentía así, pero entendí que ese punto es como ese punto de inflexión, ¿no? Esa parón dentro de nuestra vida para hacer un cambio radical y para encaminarte a lo que realmente has venido a hacer. Y si uno se pone a mirar, se va a dar cuenta que ha tenido puntos de inflexión en su vida, que en un primer momento quizás no entendió muy bien qué es lo que estaba sucediendo, pero que al verlo en la retrospectiva puede decir, ahora entiendo por qué sucedió aquello y cómo eso me encaminó a ¿no? Y es así. Sí, no tenemos que saberlo todo, solamente tenemos que estar atentos a lo que sucede, que es distinto. Saberlo todo sería una locura. Y además no habría experiencia. Si tú ya sabes el final de una película, la vas a ver. Probablemente no. ¿Para qué? No me pregunto, yo diría que sí. Pero si sabes toda la trama, toda completa, te acuerdas de todo detalle, te la vas a ver, no, ya la tienes integrada. Claro que sí, pero es que es como un libro. ¿No te ha pasado a ti que tienes libros que los lees y entiendes una cosa y lo vuelves a leer años después y dices, Dios mío, yo no había comprendido esto? Claro, porque tú ya estás mirándote a ti misma y a la vida diferente. Entonces lo mismo con la vida, ¿no? Sí, pero ahí volvemos a lo mismo. No tenemos toda la información, no tenemos toda la comprensión. Va llegando poquito a poco. Con esto es lo mismo. O sea, entendamos que no es que sea una burla del destino, que a nosotros no sepamos qué va a pasar en nuestra existencia, en nuestro siguiente paso. Es realmente una forma de experimentarse muy sabia. Sí. Es decir, si yo tengo el poder de elegir, tengo el poder de cambiar las cosas, si no lo hago es una elección. Si no me responsabilizo de que lo tengo y busco las herramientas y me arriesgo también a probarlo, porque al final no hay ni fallo ni error, simplemente hay aprendizaje. Claro, hay una parte de nosotros que no lo lleva tan fácil, ¿eh? Que le gustaría la seguridad, que le gustaría saber todo al detalle, tener la confianza y la garantía férrea de que eso se va a conseguir en tal tiempo, en tal momento. Claro, eso es la parte más mental egoica que quiere controlarlo todo, pero realmente a la parte más álmica, energética, espiritual, lo que quiere es disfrutar, probar, jugar, aprender y no está tan pendiente de si duele o no duele, porque las emociones no son un problema para esa parte energética, ¿no? La conciencia no siente. El que siente es la parte física y con ella la parte egoica. Y que ahí hay un choque que tienes que llegar como a un consenso, ¿no? Decir, bueno, vale,
yo puedo traer mi conciencia a que me ayude a que mi parte más mental egoica también participe. Claro, ahí hay que hacer el encaje, ¿no? Para que nuestra vida no sea un tira y afloja constante entre la seguridad y el riesgo y el querer aprender y el querer vivir la vida, ¿no? Y eso es un aprendizaje, para mí eso es la espiritualidad, el hacer ese equipo que te va a acompañar. Y no es negar ni la materia ni negar el espíritu, es todo lo contrario, es hacer la unidad de ambas, porque tienes que vivir con tu ego. El ego está contigo todo el tiempo. ¿Lo vas a poder educar? Sí. ¿Te va a poder ayudar? Sí. ¿Lo vas a transformar también? Sí. Pero te va a acompañar todo el tiempo y también habrá momentos en que vuelva a sentirse mal y vuelva a sufrir y vuelva a no ver salida y se vuelva a poner cabezota. Y nuevamente hay que convencerle, hay que ayudarle, hay que salir de ahí. Porque para la consciente todo es más fácil, ¿eh? Para el consciente es más fácil, pero acabas de tocar otro punto que es increíble y es cómo vas uniendo las tres, o sea, lo que somos, porque somos eso, somos el alma, somos la mente, somos la parte física, somos esa mente también en sus dos espacios de más elevado y menos elevado de la mente, de poder discernir o no hacerlo. Y entonces dices, bueno, sí, tengo todo eso, que son esos patrones, todas esas creencias, todas esas experiencias, puedo educarme, puedo transformarme, puedo responsabilizarme, y en eso es que hacemos ese cambio y evolución. Evolución, lo has dicho ahorita, pero si lo puedes aclarar, que quede súper claro, ¿evoluciona a qué? Evolucionas a sentirte sobre todo mejor, a vivir la vida con más ilusión, con más ganas y ser co-creador todo el tiempo. Que no te limiten las circunstancias, a no ser esclava de las circunstancias, ¿no? Porque cuando estamos muy en la víctima nos sentimos víctimas, esclavos de las circunstancias. Yo no puedo cambiar mi situación laboral, yo no puedo cambiar mi situación familiar, yo no puedo cambiar cómo me siento, lo que tengo. Claro que todo se puede cambiar, todo. Mira, es una cuestión de elección. Elección, sí. Dijiste también esa responsabilidad es en esa elección y en esa decisión, porque tenemos esa capacidad de elegir nuestra voluntad y hacer las cosas en cierta manera y no, y ahí entra la responsabilidad. Pero hay algo que dentro de toda esta conversación, esta tertulia, me ha quedado sonando y es, ¿y si no estoy listo? O sea, y si no estoy listo, y si no puedo ver todo eso que me estás diciendo, ese despertar no sucede, a veces no sucede porque yo quiera. O sea, ni siquiera quiero, ni siquiera lo veo, es lo otro que quiero decirte. ¿Por qué? Yo siento que hay una parte de nosotros que sí sabe que podemos y no nos va a dar nada que no estemos preparados para sostener, y que la parte egoica mental es la que se resiste, porque existe esa zona de confort donde el ego se siente cómodo, seguro. Puede ser un desastre ese lugar, un caos, conflicto y malestar, pero cree que lo controla, cree que lo conoce, y salirse de ahí es lo que le pone incómodo, ¿no? Pero lo tengo muy claro, la energía creadora o nuestra conciencia más elevada no nos va a dar nada que no sepa que podemos sostener. Por muy difícil que le parezca a nuestro ego, por muy complicado, por muy desbordante que te parezca, no te va a dar nada que tú no puedas sostener. No controlar, que es distinto, sostener. Estás hablando de las experiencias que vivimos. Claro, claro. Entonces, bajo esa premisa empezamos a lo que decía antes, a empoderarnos. Si yo misma en un estado de consciente más elevado me estoy poniendo esta prueba, es porque tengo las herramientas, tengo el aprendizaje, tengo la sabiduría, ya tengo lo que tengo que tener para poder salir airosa de esta prueba. Otra cosa es que quiero hacerla o que mi ego esté todavía dominando demasiado el panorama y me boicotee o me alargue el tiempo. Eso es otra cuestión. Por eso digo, la idea es empezar a hacer equipo. En el momento en que empezamos a hacer equipo, vamos a lo primero a sentir
que hay más calma, más paciencia, más conciencia de, vale, quizás no lo entiendo todo ahora. Probablemente ahora me enfade, me dé rabia y hasta me ponga aquí y me derrumbe. Pero sé que esto me va a servir para algo muy grande. Y algo dentro de mí me lo dice. Y la parte egoica puede también patalear, enfadarse, gritar, buscar millones de culpables, pero le va a durar un tiempo más corto porque dice, ah, vale, pero en otras ocasiones salimos, ¿no? Podemos ver en la referencia toda la trayectoria que ya llevamos y entender que aunque no lo entendamos ahora, lo vamos a llegar a entender en X tiempo. No sabemos cuánto, pero lo vamos a ver. Cuando estemos en el tiempo, vamos a decir, ahora lo entiendo, ahora le encuentro el sentido y veo que era necesario pasar por eso para ser quien soy hoy, para tener lo que tengo hoy. Porque si no nos acomodamos. Cuento una anécdota rápida mía. Yo hubo un momento justo cuando estaba buscando mis bebés, a Lucía y a Karel, el embarazo, estaba todo en esa circunstancia. Yo trabajaba para una empresa que hacía tiempo que no hacía oposiciones, porque era una empresa pública, un trabajo que me encantaba, que me daba una seguridad durante un tiempo al año, etcétera, etcétera. Entonces yo quería esa seguridad, mi ego quería esa seguridad. Y se abrió el concurso de oposiciones y dije, bah, me saco la oposición seguro. Pues no, pinché a la primera de cambio. En las primeras pruebas salí de la oposición, me echaron. Yo no me lo podía creer, me enfadé, me enrabieté, bueno, los mil demonios, pero en el tiempo me di cuenta del para qué sucedió eso. Yo era válida, claro que era válida para ese puesto, tenía la capacidad intelectual, tenía todo lo que tenía que tener, pero si yo me quedaba en esa seguridad de ese puesto, yo no hubiese visto las otras oportunidades que vinieron después, de coger un negocio, un herbolario, de empezar a encontrar mi verdadera vocación y pasión, que es ayudar a las personas, llegó Zeta Healing, etcétera, etcétera. Me hubiese quedado cómoda allí, porque había seguridad, porque había puesto fijo. Entonces, quizás lo otro hubiese llegado, puede que también, pero de una manera más lenta. En cambio, la necesidad en ese momento, quizás de encontrar algo mejor, de realmente decir, bueno, pues si ya no puedo estar aquí, ¿qué hay para mí en la vida? ¿No? Me hizo realmente poder ver las otras oportunidades de una manera más clara. Pero claro que lo pasé mal, y claro que me enfadé, y claro que no entendí en su momento. Y ahora lo veo y digo, ahora lo entiendo. No tenía que quedarme ahí, porque esa seguridad me hubiese lastrado al final, me hubiese dejado ahí pequeña. Esa comodidad que puede ser también como una limitación del mismo ego para esa evolución tuya. En ti, o sea, no hiciste el cambio tú porque estabas cómodo, pero tú, la energía creadora, tu plan del alma, sí te sacudió y te sacó. Entonces, y te lo pregunto es, ¿por qué pudiste escuchar ese mensaje? Hay otras personas que no escuchan en ese momento, no, pero más adelante sí. No tenía herramientas, mis hijos todavía no habían nacido, yo estaba en otra mentalidad totalmente diferente. Me sentí muy decepcionada, muy frustrada, me llegué a plantear muchas cosas, pero no le veía por ninguna parte ni la conciencia, ni la responsabilidad, ni nada. O sea, en ese momento no. Fue con el tiempo cuando ya empecé mi trabajo personal con lo que te contaba de los niños, donde llegaron esas oportunidades. Llegó un negocio y yo aposté por ese negocio. En ese otro momento no hubiese apostado por ser yo dueña de un negocio, poder llevarlo adelante, iniciarlo como lo iniciamos, con 2 niños a punto de cumplir 2 años y 0 dinero en el banco. 3.000 euros que nos prestaron, o sea, toda una serie de circunstancias que dices, ¿pero qué haces? Estás loca. Pero algo dentro de mí me decía, vamos a por eso. Porque ¿qué más hay si no hay otra cosa? ¿No? Eso es otro punto, es una de locura, ¿no? Pero hablas también el valor que le damos
a la identidad, al personaje, cuando estamos en esa situación. Y has hablado también de otro, de otra parte de nosotros cuando estamos alineados, nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro cuerpo y nuestras emociones están alineadas. Ahí está, uno es el personaje en esa identidad que creamos, que tú dijiste, no encontraba valor, y eso puede suceder tantas veces. Es una pregunta que también nos sirve a vernos, es que todo mi valor estaba en eso que yo hacía, y te sientes desmoronada. Total, se te cae tu personaje, claro. Yo como lo vivo a día de hoy es que mi personaje tiene un carácter fuerte, es un ego así, le gusta mucho el drama queen, como lo decimos nosotras, ¿no? Es dramático así máximo, porque mi numerología tiene energía 13, que es muy dramática, es muy, muy heroica, pero también puede ser muy dramática. Y de mucha, pero cuéntale lo bueno del 13 para las personas que estén viendo y no digan, Dios mío, yo tengo el 13. El 13 es una energía que va a evolucionar muchísimo porque le encantan los retos, los desafíos, va a buscar siempre formas difíciles para avanzar y experimentar la vida. Si está empoderado, va a sacar todas sus herramientas, va a salir heroico de todo lo que se le ponga por la vida, pero claro, también si no está en el equilibrio, estará en la víctima. Pobrecita de mí, todo lo peor me pasa a mí, soy una desgraciada, esto es injusto. Empieza con toda esa cantaleta, ¿no? de inferioridad. Entonces, en ese momento yo estaba ahí, en ese 13 inferior, buscando culpables, intentando buscar, y al final tomé consciente, dije, bueno, no hay culpables, simplemente quizás me confié demasiado y ya está. Y asúmelo, responsabilízate, ¿no? Con esa responsabilidad yo lo que hice fue estar un tiempo más en esa empresa, pero ya con dificultades, con inseguridades. Siempre entraba en la bolsa de empleo a las últimas plazas. Si había plaza, había, y si no había, no había. Por suerte hubo, pero siempre con la incertidumbre hasta el último momento, y eso me generaba a mí mucho estrés. Pero cuando ya tuve los niños, ya obviamente no podía estar en esa puesto de trabajo. El primer año prácticamente lo dediqué a ellos completo, mellizos, era bastante laborioso. Y a partir de ahí llegaron otras oportunidades. Y yo dije, wow, fíjate qué fuerte. Si yo llego a quedarme ahí con la seguridad, pues a lo mejor las otras oportunidades digo, ay no, pero es que ahora tengo que renunciar a esto, que esto es seguro, esto es estable, ¿no? Pero en esa inestabilidad en la que yo ya vivía a nivel económico y de trabajo, era como, ¿y por qué no? Y a día de hoy, que ya está todo más equilibrado, que mi ego sigue ahí, pero que mi conciencia está muy activa y que yo sé que tengo el poder, cuando me suceden cosas en la vida, claro que surgen las emociones y me vuelvo ahí a revolcar y lloro y todo el drama que quiera, pero hay una parte de mí que dice, vale, te voy a dejar que hagas el show. Vamos a mirarlo pronto, ¿no? Porque aquí no nos podemos quedar. Porque entonces, ya conoces. Podía pasar mucho tiempo, ahora se acorta mucho. Yo no, te digo, no me permito, no le doy más de 2-3 semanas a un conflicto interno que me esté revolviendo, porque es que ya lo veo innecesario. Si yo sé que lo puedo cambiar, ¿qué hago esperando? A que se alinee, qué planeta, a que venga alguien a darme una solución, ¿a qué espero? Si la solución está dentro de mí, sí, no está afuera. Y ese es el trabajo personal y esa es la invitación en esta primera tertulia de espiritualidad día a día, es que tú eres el que tienes el poder, que tú tienes la capacidad en ese trabajo personal de mirarte y de empezar a cambiar eso que hay en el inconsciente para todos. Exacto. En un porcentaje grandísimo que nos está mostrando en los patrones, en nuestras creencias, en nuestras relaciones, nos está mostrando permanentemente que algo no está funcionando y entonces es mírate. Y vamos a hablar ya de esa responsabilidad, lo que acabas de hablar tú, en lo que pero lo vamos a profundizar aún más en este espacio y nos puedes dejar un poco como ese hilo conductor de todo esto que hablamos, que recojas toda la parte desde la autoobservación, la energía y nos lleves a este punto hasta la próxima. ¿Nos dejes el hilo a la próxima? Sí, por supuesto. El siguiente es la lógica
que podemos ver más clara, es decir, en el momento que somos conscientes, lo que nos toca es responsabilizarnos, porque ahí es donde recuperamos nuestro poder, ahí es donde está el germen del cambio, la responsabilidad, en ser adultos responsables, no niños encaprichados, no niños que están ahí con el trauma y la herida abierta, y empezar realmente a poner orden desde la responsabilidad. No podemos estar esperando que sanen las cosas fuera, que se cambien las cosas fuera, que vengan y nos den las oportunidades cuando no nos hemos responsabilizado ni siquiera de lo creado anteriormente, porque esa conciencia lo que te hace es ver lo creado. Cuando ves lo creado, te tienes que responsabilizar de lo creado. Nadie te lo creó por ti, lo creaste tú. Es algo que tú elegiste. Hay un poder de elección del que hablaremos el próximo día que nos hace realmente libres, que nos hace poderosos. Y ese es el libre albedrío. Es una ley universal de la que hay que ser consciente de que de libre albedrío hemos creado esto. Nos guste o no nos guste. Eso ya es un juicio que le podemos poner al tema. Pero que hay que responsabilizarse, vamos, es el siguiente paso. Si no hay responsabilidad, probablemente te vas a quedar en donde estás. O sea, seguirás buscando culpables fuera todo el tiempo. Todo el tiempo. Y qué bien que hayas dejado este punto para nuestra próxima tertulia. A todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. A quienes lo ven en un futuro también, ha sido una tertulia muy reveladora, con mucha claridad. Muchísimas gracias, Tanit. Gracias a vosotros y nada, les animo a todos a que si la ven en diferido y ya han pasado las otras, a verlo todo con el hilo conductor, porque va a traer mucha conciencia, como has dicho tú. A Tanit la pueden seguir en su Instagram, Soy Spiritual Rebel, con su programa Surya, que es superar una realidad y avanzar. Eso es lo que enseña ella también, sobre la intuición, sobre los arquetipos, sobre la numerología, sobre los ancestros. Todo esto nos enseña Tanit en su canal también de YouTube y de Instagram. A mí me pueden seguir en este canal y en el YouTube Tertulias con Juana, donde van a encontrar también una tertulia con Tanit sobre la parte ancestral, sobre nuestros ancestros. Bueno, un abrazo a todos. Un abrazo. Chao. Un abrazo.